real de la señal PAM Es una locura. o va más por las Pa- convoluciones a la Parece, hora de boludo, calcular la salida de los filtros literal. adaptados? Amigo, una locura. Me sentí el año pasado. Una locura, una locura. Bueno, no importa. Capi está en la casa, sí, Capi todavía no se fue porque no hace A falta ver, que... Creo que hoy se va Capi, ¿no? Hoy se va sitio Capi. Tengo 2. entendido que hoy ya... Miren, creo que están las cajas ahí detrás. Mirá, ahí están las cajas. Mm, Una locu, una locu. Ahí están las cajas. Igual, buena fe, buenas vibras para mañana. Buenas vibras para mañana. Quiero leer en el chat buenas vibras para mañana. Quiero leer en el chat buenas B. Ok, buenas B en el chat, por favor, en este ok. preciso instante. Me pongo sensible. No estemos sensibles, estemos piola, ¿ok? Estemos piola, bebé, ahí me gusta, bebé. Buenas Dame vibras, un mañana minuto sale todo que bien. Y el sábado estamos compartimos. en esa casa, ¿ok? Cocker, te cuento un chiste. Va un chico al doctor y le dice, doctor, tengo las pelotas como una de rugby. El doctor le dice, ¿qué pasa? ¿Las tenés deformes? No me pican mal. Ah, un chiste de mierda. Increíble. Ah, ¿por qué me paré a leerlo? Fue una locura, ¿por qué me paré a leerlo? Bueno, si vuelve, si la casa sale todo bien, yo hago un 24 horas. Mm, ¿Ok? Si la casa sale todo bien, me clavo un 24 horas. ¿Ok? ¿Estamos? Mirá, Cuca, 12 meses. Cuca, vos estás ahí, ¿no? ¿Cuca está? Cuca. Cuca, tenés que estar en esta pared vos. ¿O no? Sí, ahí estás, Cuca. Mirá, ahí estás. Ahí estás, Cuca. Mirá, Cookie. Ahí estás. Toro. bueno, ¿Te ahí se acordás? debería estar viendo. Cuando te anoté, yo no estoy. Gonza. A ver, Gon. No llegó. ¿Gonza estás? Sí, tendrías que estar acá. A ver. No, no estás, boludo. No, no estás. No estás, no estás. Ok, no estás, no estás. Tengo más que Cuca. No estás, Frank. Oh, sí. No, no estás, boludo. Pasa que no eras tan importante para mí en ese momento. Coco y Tino fue al médico. Creo que fue al médico. Este es mi tatuaje de Leila. ¿Quién fue tu primera sub? Mi primera sub, quieren que lo diga, es bastante polémico quién fue mi primera suscripción. Porque me acuerdo quién fue. Es medio polémico. ¿Quieren saber quién fue mi primera sub? Bien. Para los que no saben, En este caso entonces yo tenía una tenemos la marca de señal PAM. ropa. Vamos por definición. Yo tenía una marca de ropa No y sé si tenía a mi socio, que salió era mi mejor amigo justo en ese Valentín. momento. Ah, El Ahí está, hermanito estaba de mi poniendo el socio micrófono. estaba se con el hizo micrófono. suscriptor. Ok. Que se me suscribió con Prime. Ay, se Bueno, enojo, ¿cómo hace entonces mierda? en este caso por La definición puta vieja vamos a tampoco hace plantear ya suscripción. Mi la ex señal cuando me PAM. metía al stream en la conversación me miraba con cara de orto, chicos. O sea, hay literalmente un stream que yo estaba streameando re contento Ya a por las sí. 4 de la tarde. Literal, estaba streameando re contento a Bien. las Y 4 de no la sé si tarde. tuviste problemas al Vino mi ex menos y yo le dije, al che, gorda, comienzo para, fue a creo que lo comprar una primero que cerveza con mi pedía socio. era Gorda, merendamos en el definir, a stream. ver, deme un minuto. ¿Para eso me traes? Deja, bajemos. Bajemos. No te hagas problema. Bajemos, bajemos. Bajemos, Mariana de mierda, la puta que te parió. Gracias, Chava, por esos 7 meses, toro. Gracias por ser parte de la familia, te amo. Uno de los Chava hizo parte de la planta baja. ¿Qué onda el tobillo? Está en la mierda. Disculpen. Está la chota, man. Jaja, capo, casi Bueno, capi. Capi, verificado. ¿Todo bien, amigo? ¿Qué haces? ¿Todo bien, amigo? Cap bien, verificado. entonces lo primero que pedía era ¿Qué haces? tratar de O sea, no justificar te conozco, pero seguro sos llegar a la picante, amigo. Bien expresión ahí. de la Gacho, densidad bien espectral ahí. de potencia para la señal PAM, que iba a tener esta forma. Mil viewers. Ah, sí, somos 1000, ¿viste? Una banda, te felicito. Gracias, Capi. Seki con verificado, wow. Wow, amigo, ¿qué pasó? ¿Se llenó de verificado? Wow. Amigo, me hosteás. Después. Esto sería Estamos para FT. acá con la clínica, chat. Uno en el chat estamos para acá con la clínica. La vamos a hacer por Discord. Como ya saben, se meten, los También tengo el todos módulo pelotudos. FT. Este tarado está escribiendo. Mirá, ahí está regalado. Ahora te está escuchando que está bien. Todo terminado. Bueno, aparte no sé si tuviste algún problema en llegar a la Pelotudo. expresión. Ok, se meten al No, modeme. eso Se estoy bien. meten al modeme. Es Y ahí T hacemos la cuadrado, es clínica. en la Ok, parte de como A. siempre,
meten al modem de título su caso y arrancamos. Apretan Puede ser, uno puede ser. y empezamos, Estoy ¿ok? escribiendo acá de... Apretan uno de chat así y arrancamos, por favor. Y se va Si metiendo ese uno. llevo Bien. está en la teoría y está el ¿Ah, video o no lo también. van a hacer? ¿O van a hacer Ah, que me bueno. enoje? ¿O van a hacer que me enoje? Hay buenas B, sienten las buenas Lo B. más que nada me Liga para el norte, confunde ok, muchas gracias, Rey. Yo me sentía para porque el norte. después vos Sí, con esa esto es lo expresión, que si queda. allá la, Ustedes me lo hacen a mí, yo lo me que sería la varianza IA, después es como reemplazar en la fórmula, ¿no? Una vez que tienes el pulso y lo transformás. Te cagaste, boludo. ¿Te gustó el Claro, jueguito o de no? acá o sea, lo que hay que Sí, acá es quedarse bueno. con esto es que lo Acá hay único un límite de aleatorio tiempo. en la Está bueno, expresión de la señal pero PAM cuando subí es la fue un secuencia flash. AN, Cuando subí la digamos, ¿no? cosa fue un flash en serio. Casi Esto se sería lo único que tiene literalmente. componente aleatorio. Después la forma del pulso, obviamente va a ser determinística, eso te ayuda en los cálculos. Subímele y bajame la tanga. Pero básicamente la única No, Capi, no estoy secuencia que chupando. vas a tener va a ser Además, A, estábamos a la y mañana donde y el no cambio va a estar a entre, ver. al menos lo que Hola. vamos Deja de nosotros, escribir, enfermo. entre si las amplitudes pasan a ser, Hola, hola, calle Capo, ¿todo qué sé yo, bien? por ejemplo, A y 0 Bien, amiguito. ¿Qué o haces? A y menos A en el caso de la Bárbaro, bárbaro. Bien, 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 bien acá. Acá bilateral bien. ¿Qué? o Pongo el otro bipolar, mic, te pongo el otro ¿no? mic. Bien, bien, bien. Sí. ¿Posta? Eh, bien, ¿Sabes qué? entonces de acá, al fin y al cabo, lo único que te va a definir estas dos cosas es, por un lado, la media de la secuencia A, ¿no? Y por el otro, bueno, obviamente la varianza. Bueno, igual, o sea, yo para mí está bueno ver acá un ratito. Ah, Pero está. después la parte del pulso es determinística, así que este PF en principio sale directamente con la transforma de Fourier que hacemos siempre. No, si lo que me confundía es, por ejemplo, los pulsos RZ, que es, ponele, Ujú. tiene una parte en 1, después baja y es 0. ¿Qué son las Sí, claves Pero que hay atrás eso no de tiene nada que ver con AN, o sea, cuando yo calculo A, Vali? tengo que hacer, ponerle A por un medio más 0 por un medio, para sacar la esperanza. exacto. Exacto, eso es lo que estaba queriendo al menos expresar La broma, cuando te estaba comentando que Hola. esto es lo único que tiene una componente aleatoria y que eventualmente se termina cantando en estos dos terminitos de acá. No, está bien. No, está bien, Pero eso estaba haciendo mal entonces. Porque estaba considerando como que 0 era una posibilidad por la forma del pulso, digamos. no, por eso. El pulso, consideralo como algo separado, que simplemente te da la forma de la señal que vas a terminar transmitiendo. Está bien. Pero eventualmente eso lo único que vas a tener que hacer es, bueno, acomodártelo como más te convenga a vos para hacer la transforma de Fourier que te quede cómodo. Capi, te hago una consulta, ¿no? Está bien. Sí, pues las ¿Bien? transformaciones eso venía bien. Nada más me quedan los coeficientes siempre mal, pero tiene que ser por eso. Ah, bien, bien, bien. Mm. Bueno, algo más. Ahí está. Capi, te hago una consulta, ¿no? Yo volví a mi casa, estamos todos volviendo a nuestra casa. Profe, yo no tengo, o sea, no me quedó claro cómo hacer el diagrama de ojos. No sé si me puedes explicar medio por arriba, aunque sea, Dale. o sea, no, primero no entendí tipo el uso que se le da y después no me queda claro cómo realizarlo, digamos, para... Bien. Disculpen, va de vuelta entonces. Bien. El diagrama de ojo, la idea es tener una representación clara, o visual por lo menos, de la capacidad de decisión que va a tener el receptor a la hora de decidir justamente si lo que está recibiendo va a ser una señal de un 1 o un 0. Traigo un diagramita muy sencillo. Bien, uno de los más sencillos creo que era, te va a quedar una cosa así, por así decirlo. Y la idea cuál es superponer una arriba de otra todas las señales que tengo a la salida del filtro adaptado, ¿no? Entonces, al superponer todas las señales que a mí me van llegando, tengo como esta representación de cuánta diferencia hay, si se quiere, en los instantes
de decisión del receptor. Que por otro lado lo que me está diciendo está relacionado con la probabilidad de error que va a tener el receptor a la hora de decidir justamente. La utilidad que tiene el diagrama es que justamente se puede hacer una cuestión gráfica, es una cosa que la podés representar directamente en el osciloscopio, por ejemplo. Entonces vos te enganchás al receptor, a la salida del filtro adaptado y podés ponerle que dispare continuamente al tiempo de bit y vas a estar viendo ahí gráficamente que también está la capacidad de decisión del receptor. Pese a que estas señales obviamente van a estar atravesando el canal, van a estar deformándose, que es lo que van a ver en los ejercicios 5 me parece. Y bueno, esto va a tener cuestiones de ruido. Y si el canal encima va deformando la señal de reactividad también, bueno, puede que se vaya cerrando acá. La cuestión es que cuanto más abierto está esta diferencia, menor va a ser la probabilidad de error de bit. Que estaba dado por la señal de básicamente la apertura del ojo acá. ¿No? Claro, sí. Bien. Entonces, a la hora de vuelta, esto es súper práctico porque lo podés hacer directamente en el instrumento, en el osciloscopio, por ejemplo. A la hora de hacerlo nosotros analíticamente, o gráficamente también, ¿no? La idea es, bueno, otra vez, planteando qué es lo que hace el diagrama de ojo, lo podemos construir de esa forma. La idea entonces va a ser superponer todas las transiciones posibles que yo voy a tener de las señales a la salida del filtro adaptado. Entonces, si este es el receptor y acá tenés el filtro adaptado, la idea es siempre analizar la salida acá, antes del muestreo y la comparación del receptor. Bien. Entonces, en nuestro caso que estamos trabajando con señales espacio de símbolos, de 2 símbolos, digamos, sabemos que vamos a estar transmitiendo la señal 1 y la señal 2. Y que la respuesta del filtro adaptado va a estar dado por la señal diferencia, generalmente reflejada y pues desplazada para que nos quede el filtro caudal. Eso no afectaría en este caso al diagrama que vamos a hacer. Entonces, ponele que acá definamos a las dos señales filtradas que vamos a tener a la salida del filtro adaptado. Y entonces ahora la idea es superponer, como dijimos, todas las transiciones posibles. Entonces, el espacio de símbolo que estamos usando es una comunicación binaria. Todas las combinaciones posibles que podemos tener entre secuencias de bits transmitidas van a ser, las podemos representar básicamente con 8 señales. Con 8 señales, digamos, representando 3 bits. Hagamos menos t, 0 y t, por ejemplo. 3 transmisiones. Entonces, respecto al 0, vamos a tener todas las transiciones posibles de todas las combinaciones. Bien. Uh, 0, 1, 1. Si no me equivoqué acá. Tendríamos las combinaciones posibles. Entonces, ahora la idea es
si estas son todas las combinaciones posibles, estas son todas las señales que tengo que tratar de representar para superponerlas en el gráfico que tenemos que hacer. Entonces acá es donde entra, bueno, la dependencia de cuáles son las señales que estoy usando para la transmisión, ya que acá lo que vamos a tener que hacer es la suma de básicamente 3 respuestas del filtro adaptado. Entonces, a la hora de hacer esto práctico, yo lo que recomiendo es calcular las 2 señales de salida del filtro adaptado y ir haciendo, digamos, vamos a hacer así. Profe, no entendí por qué son tipo 3, o sea, como, o sea, si está en un bit, tendrías tipo 2 tipos de señales nomás. No entiendo por qué serían 3. Sí, pero yo lo que quiero es todas las transiciones posibles que puedo tener. Porque si bien a mí lo que me interesa es el instante de decisión la señal que me puede llegar acá, idealmente yo quiero que dependa solamente del bit que estoy transmitiendo en ese instante. Pero lo cierto es que, bueno, por la deformación que me puede generar el canal o la selección incluso errónea de la forma de pulso, el valor de la señal de la salida en el instante t puede llegar a depender de la señal que transmití en, ¿cómo se llama? Pues, T1, T0 y T2. ¿No? El error, el valor de la señal en el instante T1 puede llegar a depender de el valor que transmití en T0. ¿No? Si Claro. tenemos interferencia intersímbolo, por ejemplo. Claro, perfecto, sí. Entonces, para representar todas las transiciones posibles, yo lo que voy a querer es iniciar, por lo menos, tener un instante anterior, una transmisión anterior, y además, de vuelta, si tenemos interferencia de símbolos, si se quiere, por otro lado, la señal en el instante t puede llegar a depender de la señal que se transmite posteriormente. Esto ya es no pensándolo en tiempo real, si se quiere, pero puede depender, puede ir cambiando la señal dependiendo de lo que va a transmitir después, ¿no? Claro, está bien, sí. Bien, Sí. entonces, eso es lo que nos determina estos 3 casos que tenemos que analizar, o estos 3 instantes que nos interesa analizar. Y después, como la transmisión es binaria, esos 3 casos se transforman en 8 posibles señales en total, ¿no? Que tienen todas las transiciones posibles de esos 3 casos. Claro, claro, está bien. Sí, perfecto. ¿Bien? Sí, sí. Bien. Entonces, pongamos un ejemplo que sería el más sencillo, que sería el NRZ. En el caso del NRZ, la señal que tenemos definida como el pulso es simplemente un cajoncito de ancho t, tiempo de bit, ¿no? Donde, bueno, además vamos a considerar que es el NRZ bipolar. De forma tal que la señal 1 que transmitimos sea el cajoncito de altura A, por ejemplo, y la señal 0 sea un cajoncito de altura menos A. ¿No? De acá, si calculamos la transferencia, la respuesta de frecuencia la respuesta funcional, perdón, del filtro adaptado, va a ser igual a la señal de diferencia reflejada. Y si la calculan,
bueno, va a ser la resta de los dos cajoncitos, va a ser acá 2A. Y nos va a quedar también un cajoncito de 8T. Bien. Entonces de acá, lo otro que vamos a necesitar es la salida del filtro a cada una de estas dos señales. De vuelta, este es el caso más sencillo. Y lo que nos va a quedar es que la señal 1 filtrada va a estar dada por un triangulito de ancho 2T. Acá es donde entramos a ver eso de por qué queremos analizar también el instante posterior. Bueno. Y lo otro que tenemos es el otro triangulito dos alturas. Esto que quedaría 2A cuadrado más 2A cuadrado. Y te va a depender del T también. Creo que por T. Pero bueno, las amplitudes después las revisan bien. Pero entonces, la idea es ahora, tengo la salida de filtro a cada uno de los dos símbolos. Como dijimos, lo que queremos representar es cada una de estas tres secuencias. De estas 8, perdón, secuencias de bit que podemos tener. Entonces, o sea, vamos a llamarlo 0T y 2T. Me quedó más largo, me parece que por acá. Pero bueno, a la hora entonces de resolver esto, yo lo que recomiendo es hacer la respuesta, graficar todas las opciones posibles que tenemos en cada uno de los bits de las transmisiones, de los instantes de transmisión. Entonces, el primer caso es que en el instante 0 se haya enviado, por ejemplo, un 1. Sería, bueno, si hicimos el filtro causal, esto sería lo que se envió en el instante menos t. Pero bueno, pongamos que tenemos un instante de decisión en t, y entonces acá tendríamos uno de los triangulitos. Vamos a hacer líneas punteadas. Estas son más de referencia que las señales que van a ir en el diagrama de ojo en sí. Después, si recibimos un 1 en el instante t, si transmitimos, perdón, un 1 en el instante t, tendríamos esta señal. Y si transmitimos un 1 en 2,3, tendríamos esta señal. Y si transmitimos un 0, tendríamos por un lado esta señal. Si transmitimos un 0 en el t, tendríamos esta señal. Y en 2t tendríamos esta señal. Entonces yo recomiendo hacer entonces estas 6, si se quiere, tener estas 6 señales de referencia. Y la idea entonces ahora es ir formando cada una de estas combinaciones. ¿Cuál es la señal real que se recibiría en el receptor para cada una de estas combinaciones? Que son las que van a componer el diagrama de ojo. No esta referencia, ¿no? Entonces, agarramos un color. Vamos a separar. Aprovechemos lo digital. Y entonces, supongamos que el primer caso que queremos hacer es el de 0, 0, 0. Entonces, las señales que vamos a tener van a ser todos los triangulitos de abajo. Entonces, la señal real que vamos a recibir es la suma de todos esos triangulitos. Entonces, lo que haríamos es graficar estos 3 triangulitos y hacer la suma. En este caso, entonces, lo que va a quedar es la pendiente esta. Acá es donde empieza a bajar un triangulito y el otro se mantiene y el otro sube.
nos deja constante, sí, constante. Y bueno, y estos bordecitos en realidad no nos interesan porque ahí ya no tenemos transmisiones. No serían representativos de transiciones. Y esa sería la primera señal que necesitamos en el diagrama de ojo, que iría efectivamente en el diagrama de ojos. Y después, bueno, es ir recorriendo la lista y graficando el 8. Nada, lo más práctico acá también es aprovechar que vamos a tener simetría generalmente. Entonces, por cada una que calculamos, medio como que ya nos resuelve en este caso cuál es la transmisión 1-1-1, ya que sería la de acá arriba. Pero bueno, después hay que ir graficando las demás. El caso, por ejemplo, hagamos la señal 001, en el cual vamos a tener de vuelta este triangulito. Este va a volver a ser negativo, así que se mantiene constante. Y acá, esta señal, estaríamos teniendo este triangulito en 2T. Por lo tanto, acá tenemos pendiente positiva, pendiente positiva. Sabemos que de acá vamos a ir con doble pendiente. Y de acá terminaría. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, sí. O sea, sería ir sumando las referencias que hiciste para hacer todas las conjugaciones que tenemos. Exactamente. Exactamente. Y lo que a nosotros nos importa sería lo que está entre 0 y 2T, ¿no? Del Claro, gráfico. porque acá ya medio como que estamos decidiendo que no vamos a tener más transmisión acá. Entonces, no sería representativo de los casos más exigentes de transiciones que vamos a tener a la hora de decidir, si se quiere. Claro, está bien, perfecto. Sí, se entendió re bien. Bien. Pero bueno, obviamente esto va variando dependiendo de la señal de pulso que elegimos. Porque esa señal de pulso nos va a cambiar cuál es la forma de la señal que estamos graficando acá en azul. Y obviamente nos va a cambiar la suma. Bueno, este es el caso más sencillo. Esto si lo siguen calculando, por ejemplo la secuencia 1-1-0 sería muy similar a esta. Nada más que va a venir acá y acá va a bajar hasta el menos t. Después vamos a tener cosas similares cuando empezamos en 1 y terminamos en doble c. Ahora vamos a ir de acá hasta acá. Y de acá hasta acá. Y en este caso creo que no hay más ya. Pero bueno, el diagrama de ojo en sí es lo que tenemos en verde nomás, ¿no? O sea, las señales azules eran simplemente referencia. Y entonces acá podemos Claro. analizar, bueno, apertura del ojo que tenemos en el instante de decisión, como la diferencia esta de amplitud que nos va a quedar. También podemos ver la sensibilidad que va a tener frente a errores de sincronismo, ¿no? O sea, si yo me equivoco el vector y ahora en vez de decidir en t, está decidiendo en este t', bueno, ahí las señales que puedo recibir ahora, puedo ver el diagrama de ojo que puedo recibir esta señal, si el bit que viene es un 0, esta señal, si el bit que viene es un 1 y el que había recibido es un 1, o esta señal si había recibido un 0 y viene un 1, o esta señal si había recibido un 0 y viene un 0. ¿No? Esa sería, digamos, la ventaja del diagrama. Y ahora puedo decidir, bueno, la probabilidad de error de bit va a estar marcada por básicamente el peor caso que puede tener, que es estar decidiendo entre estas transiciones. Lo mismo si tengo un error bueno para el otro lado. Obviamente vamos a tener distintas posibilidades y nos va a ir complicando el instante de decisión o el umbral. Claro, claro, perfecto, sí. Bien.
Bien, pero bueno, a la hora de hacerlo, si era la consulta, yo lo que recomiendo es eso, digamos, tener las 6 referencias si quiere y después ir haciendo la suma de cada combinación. Obviamente este era el caso más sencillo, después los otros se vuelven un poco más complicados. El que les diría que hagan sí o sí va a ser el de Manchester, que es el más complicado y es mejor haberlo hecho al menos una vez. Pero bueno, fuera de eso no tiene mucha más complicación que esto, digamos. Perfecto, entonces. Sí, ya con eso ya creo que doy, o sea, me va a servir para encarar los ejercicios. Así Dale, que muchas gracias. nada. Esto fíjate también en el video que subí yo. Bueno, traté de más o menos explicar esto aprovechando que es un video haciendo las cosas un poco más secuenciales que acá. Pero bueno, espero se entienda. Bueno, ¿algo más?